Estupendo, pues empezamos. Buenos días a todos, buen día a tothom. Desde hoy en la plataforma de diagnóstico por imagen tenemos una sesión que nos va a presentar a Paul Picard, que es R2 de nuestro hospital, del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hablar sobre la evaluación por resonancia de las complicaciones asociadas a las prótesis mamarias. Cuando quieras, Paul, todo tuyo, adelante. Buenos días y bueno, muchas gracias. Como ha dicho Noemí, soy residente de segundo año en el Dr. Josep Trueta y hoy os voy a hablar un poco de la evaluación por resonancia de las complicaciones asociadas a las prótesis mamarias. Vale. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En primer lugar, bueno, haremos una introducción, clasificación de los implantes mamarios. Luego hablaremos por la evaluación por resonancia de las prótesis y el protocolo recomendado. Luego hablaremos sobre los hallazgos no patológicos, muy importante porque muchas veces es lo que nos confunde a la hora de decidir si el implante está, bueno, tiene algún tipo de complicación o no. Entonces, primero hablaremos sobre hallazgos no patológicos, luego las complicaciones en sí de los implantes, luego hablaremos de la inyección libre de silicona y luego las conclusiones y la bibliografía. Entonces, la colocación de prótesis mamarias es una de las cirugías cosméticas más comunes. Se han utilizado diferentes sustancias a lo largo de la historia y la mayoría actualmente son de silicona, de gel de silicona o bien de solución salina. Entonces, en esta sesión no hablaremos en primer lugar ni de la cirugía oncoplástica, o sea, todo lo que es reconstrucciones en el contexto de paciente con un cáncer de mama, sino que solo hablaremos de la colocación de implantes mamarios y tampoco, o bueno, es importante destacar también que en el caso de los expansores tisulares no hablaremos porque, bueno, básicamente no se recomienda hacer resonancia en este tipo de casos porque, bueno, el hecho de hacer una resonancia a una paciente con un expansor tisular puede provocarle sobrecalentamiento, desplazamiento del expansor, de Gaussing y gran artefacto de la imagen, como vemos aquí en esta imagen de la derecha, ¿no? En una paciente con un expansor tisular con componente ferromagnético que causa un gran artefacto y que nos impide valorar adecuadamente pues, la pared torácica y el resto de estructuras adyacentes. En cuanto a la clasificación de los implantes, se dividen según el tipo o el contenido que tienen, según si son de lumen simple o doble, según su textura y según su localización. En cuanto al tipo de implante, bueno, han existido varias generaciones a lo largo de la historia, según el contenido, según si la cubierta es más o menos rugosa y según si el gel es de consistencia más o menos líquida, cada una con una serie de ventajas e inconvenientes asociados. Y bueno, básicamente a partir de 1993 se usan mayoritariamente las de quinta generación, que son las conocidas como Gumi Biar. En cuanto a la presencia de lumen simple o doble, los implantes pueden ser de lumen simple, de lumen doble o incluso de triple lumen, porque estas ya no se comercializan. Entonces, los implantes de lumen simple, pues la mayoría son de silicona, son los que tienen un único compartimento. Y los de doble luz normalmente presentan la luz del interior de silicona y lo que es la capa externa recubierta de solución salina, aunque pueden ser al revés también. Entonces, en este caso tenemos una imagen de un implante mamario de luz simple, aquí creo que es retropectoral, y aquí en cambio tendríamos un implante de lumen doble donde vemos el interior de silicona, ¿no? Que es intenso o sea, produce la silicona señal intensa en T2 y la capa más externa que es de solución salina. Y este sería el tipo básico, que luego también habría reversos, ¿no? Con solución salina en el interior y silicona en la parte exterior. Por esto es lo más común. En cuanto a la textura de los implantes, básicamente se diferencian entre implantes lisos o rugosos. Y simplemente comentar que la textura no se puede valorar ni por resonancia ni por cualquier otro tipo de imagen. Entonces, esta información nos la tendrá que dar o bien el paciente o el cirujano. Y finalmente, se clasifica también según la localización del implante, en relación con el músculo pectoral mayor.
Entonces tendríamos las retroglandulares, que sería el ejemplo este de aquí, la imagen A, que se encuentran los implantes posicionados anteriormente al músculo pectoral mayor, y luego tendríamos las retropectorales, donde el implante se coloca por detrás del pectoral mayor. Entonces, los implantes retropectorales presentan una gran cantidad de ventajas respecto a los retroglandulares. Básicamente, pues permiten una mayor movilidad al realizar la maniobra para las proyecciones de Eklund en la mamografía, y hay menor incidencia de contractura capsular. Aquí tenemos dos imágenes donde vemos también lo mismo, ¿no? En esta imagen de aquí sería un implante retroglandular y aquí retropectoral, que es el que teníamos antes. Vale, entonces, en la evaluación de las prótesis mamarias por resonancia, como comentamos al inicio, no siempre está recomendado. De hecho, la resonancia en sí solo debe utilizarse cuando las técnicas de imagen convencional, véase la mamografía y la ecografía, generan dudas. Es ahí donde debemos recurrir a la resonancia y básicamente decir que, bueno, que la resonancia es la mejor técnica porque bueno, te da una mayor resolución espacial, no hay radiación ionizante y puede aumentar o suprimir selectivamente la señal de agua, silicona y grasa. Entonces, cabe destacar, por ejemplo, que en Estados Unidos la FDA ha aprobado la realización de resonancias de control cada 2-3 años a partir de los 5 años de la colocación de implantes. Aquí, sin embargo, pues como he dicho, ¿no? Se utiliza la resonancia en pacientes de cualquier edad cuando se sospecha una complicación del implante y cuando el hecho de haber hecho las pruebas de imagen convencional genera ciertas dudas. En general, el contraste intravenoso no es necesario. Solo lo utilizaremos cuando hay sospecha de cáncer de mama, de linfoma anaplásico de células gigantes asociada al implante mamario o cuando hay sospecha de infección. Pero para el resto, en principio, no utilizaremos contraste. Y destacar que las secuencias más importantes en la evaluación de las prótesis serán la secuencia T2, el STIR con potenciación de silicona, donde veremos la silicona hiperintensa, y el STIR con supresión de silicona, donde la veremos pues, hipointensa. Entonces, con estas tres son básicamente con las que más trabajaremos. Aquí vemos cómo se ven los implantes en las diferentes secuencias, ¿no? En la imagen T1 tiene una señal media, la silicona. En la secuencia T2 sería hiperintensa. Aquí la secuencia STIR, selectiva para silicona, pues todavía más, y es muy útil porque nos permite valorar exactamente si hay silicona solo dentro del implante o también fuera. Y luego la imagen, y luego tendremos la secuencia de supresión. Vale, ahora vamos a empezar con los hallazgos no patológicos en los implantes mamarios, que son normales, pero que pueden hacernos confundir, que básicamente son los pliegues radiales y el fluido periprotésico. Entonces, en primer lugar, los pliegues radiales se trata bueno, pues, de deformaciones de la cubierta del elastómero, de la implante, que se imaginan hacia adentro y que pueden aparecer al presionar o deformar el implante. Aparecen en casi todas las pacientes y es muy importante tenerlos en cuenta porque nos pueden simular una rotura. De pliegues hay de diferentes tipos, pues básicamente se clasifican en simples o complejos y hay una serie de características que los diferencian de una rotura eh, intracapsular en sí, ¿no? Entonces, básicamente los pliegues veremos líneas hipointensas que característicamente tienen una orientación perpendicular a la superficie del implante, presentan morfología en sábana y en las secuencias selectivas para silicona veremos que la silicona pues, se encuentra contenida dentro del implante, ¿no? Que, bueno, ya veremos que cuando hablemos de la rotura intracapsular o bueno, de la rotura extracapsular en este caso, pues podemos ver silicona fuera del implante, pues en el caso de los pliegues radiales, como en principio, a priori, tanto la cubierta del elastómero como la cápsula fibrosa están intactas, pues la silicona solo estará dentro y no veremos nada más en este sentido, ¿no? Entonces aquí tenemos este T2, donde vemos estas líneas aquí hipointensas, ¿no? Que van hacia el interior y que, bueno, terminan, que luego acaban, ¿no? O sea, que típicamente, pues, pliegues radiales sin ningún tipo más de complicación.
Aquí tenemos lo mismo en otra paciente, ¿no? Un pliegue radial que vemos aquí en el FATSAT en coronal, una paciente con un implante mamario izquierdo, y aquí la secuencia selectiva para silicona. Vale. Y luego la otra hallazgo no patológico sería el fluido periprotésico tras la colocación de un implante mamario, que es una respuesta normal inflamatoria. Puede asociarse a contractura capsular o incluso a migración salina en el caso de los implantes salinos. Es más frecuente en implantes rugosos y puede ir acompañado de engrosamiento capsular o calcificaciones adyacentes. Entonces, en este caso, tenemos una imagen T2 en FATSAT donde se ve posterior al implante mamario unas líneas hiperintensas que en las secuencias de supresión de silicona, que aquí no se muestran, seguían viéndose, no, perdón, que la secuencia selectiva para silicona no presentaban elevación de señal, lo cual nos está indicando que esto es líquido, que no es silicona, que se encuentra posteriormente de localización posterior al implante, pues esto es fluido periprotésico normal reactivo. Vale, pues ahora entraremos ya a las complicaciones en sí de los implantes mamarios, que básicamente pueden diferenciarse en complicaciones inmediatas o tardías. En lo que es las complicaciones inmediatas, tenemos las colecciones perimplante, como el seroma, el hematoma y el absceso, y las infecciones. Y en cuanto a las complicaciones tardías, tenemos la ruptura, que es en lo que nos vamos a focalizar más, que puede, ya os avanzo, que puede dividirse en rotura del implante intracapsular o extracapsular. Luego hablaremos también de la contractura capsular, del linfoma anaplásico asociado al implante mamario, tumores desmoides y necrosis grasa. Vale, en cuanto a las colecciones periimplante, destacar que son muy frecuentes, aparecen en el 48% de los pacientes y los seromas son los más frecuentes, ¿vale? Que normalmente se reabsorben a las 4 o 5 semanas. Después tendríamos las infecciones o las colecciones, los abscesos en sí, donde veremos colecciones líquidas complejas con engrosamiento de la piel, cambios inflamatorios y donde la clínica, la paciente nos va a explicar pues, eso, ¿no? Que tiene dolor, inflamación, eritema, supuración, etc. Los hematomas son los menos frecuentes y veremos una colección heterogénea por resonancia. Y destacar que cuando son tardíos o son incluso crónicos pueden presentar cierto realce en anillo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una paciente que presenta cierta cantidad de fluido periprotésico en el implante derecho de cantidades normales, pero que en cambio en el pecho izquierdo vemos que hay mucha cantidad y que incluso le genera molestia, por lo que a esta paciente se le tuvo que drenar el fluido para mejorar su confort. Vale, entonces en esta paciente vemos que tiene una leve cantidad de fluido periprotésico aquí en la imagen T2 en sagital y que al añadir contraste en esta paciente, ¿no? Porque ya se sospechaba una complicación de tipo infeccioso, en la proyección de MIP vemos como hay un gran realce del implante mamario izquierdo. Pues en este caso tendríamos, ¿no? Leve cantidad de fluido perimplante más un proceso infeccioso a nivel de la cápsula fibrosa. Aquí tendríamos es otra paciente con una colección heterogénea que está desplazando anteriormente a la prótesis mamaria y que en la secuencia T1 y que se corresponde con un hematoma perimplante que, como en el caso anterior, tuvo que drenarse para mejorar la situación clínica de la paciente. Vale, pues ahora pasamos a la contractura capsular, que es otra de las complicaciones que puede aparecer en los implantes. Entonces, cabe destacar que la cápsula fibrosa, que a lo mejor no lo he explicado y a lo mejor alguien se lía, la cápsula fibrosa es como la reacción fibrosa que se produce alrededor del implante y que genera nuestro propio cuerpo como de defensa, digamos. Pero a su vez, el implante tiene su propia cubierta de elastómero de silicona, que es la que se introduce inicialmente. Pues en la contractura capsular, la cápsula fibrosa, es decir, esta cápsula
más externa del implante, se vuelve más prominente, se contrae y esto genera deformidad, tensión y clínica incluso dolor a la paciente, ¿no? Entonces, es más frecuente que aparezca en implantes lisos, en los de localización retroglandular y post-radioterapia. Cabe destacar que la contractura capsular es un diagnóstico clínico. Aquí vemos la clasificación de Baker en los diferentes grados, pero que cuando hagamos una prueba de imagen, como es este T1 con contraste, podemos ver que hay un engrosamiento con aumento de captación de contraste de la cápsula fibrosa y que esta presenta una alteración de su morfología, ¿no? Porque aquí esta paciente tiene implantes bilaterales. Vemos como el implante izquierdo está correctamente colocado, mientras que este presenta un aumento del diámetro anteroposterior, como que se ha comprimido por la propia contractura de la cápsula fibrosa. Aquí vemos otro caso de contractura capsular en una paciente donde vemos todo este engrosamiento bilateral que corresponde al propio contenido fibroso de la cápsula y que en la secuencia post-contraste con sustracción vemos que presenta realce. Simplemente destacar en este caso que me gusta mucho porque en la secuencia de Silicon Only la imagen se ve hipointensa y esto no indica nada más que el implante no es de silicona, sino que en este caso pues, era un implante de solución salina. Lo que también pueden hacer este tipo de complicaciones. Vale, ya hablaremos sobre la rotura del implante, que es como el más grande dentro de esta sección. Entonces, la rotura del implante es un diagnóstico que a veces es difícil, más del 50% no se detecta, más que nada porque muchas veces no tiene traducción a nivel de sintomatología. Cabe destacar que es muy frecuente, hasta el 50% de los implantes se rompen a los 10 años de su colocación. Y como decíamos, la resonancia es la técnica de imagen de referencia, o sea, es la que permite ver mejor y caracterizar mejor, pero a su vez nosotros la utilizamos cuando la imagen convencional nos genera dudas. Es decir, muchas veces diagnosticaremos o podemos diagnosticar una rotura intra o extracapsular sin necesidad de resonancia. Entonces, como hemos dicho, se dividen las roturas en intracapsulares o extracapsulares. Las intracapsulares son las más frecuentes. Entonces, en este caso tendríamos una imagen T2 en axial de una paciente con rotura extracapsular, porque vemos que aquí hay una solución de continuidad en la cápsula fibrosa y que la silicona está protuyendo hacia el parénquima mamario, y aparte también tiene una rotura intracapsular, como vemos aquí el signo de Linguini, que ahora explicaremos, que esto lo que traduce es que la cubierta del elastómero se ha roto por completo y bueno, básicamente eso. Entonces aquí teníamos los dos tipos. Antes de empezar, destacar que en el caso de los implantes de solución salina no se habla de rotura del implante, sino que prefiere utilizarse el concepto de implant deflation. Los implantes mamarios de solución salina característicamente se ven por imagen porque presentan valvas normalmente de localización anterior y en esos casos el diagnóstico es clínico. O sea, cuando tenemos un implante de solución salina donde la paciente refiere una disminución del tamaño del pecho, pues el diagnóstico ya se ha hecho y no requiere ningún otro tipo de técnica de imagen. Entonces, una vez hecho este matiz, bueno, aquí otro ejemplo de una paciente con un implante de solución salina, donde ha habido una migración del contenido dentro de la cubierta del implante hacia afuera, y bueno, básicamente no se ve porque se reabsorbe muy rápidamente, típicamente. Entonces, una vez hecho este matiz, vamos a hablar de las roturas de los implantes, ¿no? Que nos referiremos sobre todo a implantes de gel de silicona. Entonces, en primer lugar, hablaremos de la rotura del implante intracapsular, que sería esta imagen de aquí, que como hemos dicho, el gel protuye fuera de la cubierta del elastómero, pero se encuentra contenida dentro de la cápsula fibrosa que produce nuestro propio cuerpo, ¿no? Esta sería la rotura intracapsular. En el BIRAX se incluyen 3 signos para describir la rotura intracapsular, que nos ayudan para hacer el diagnóstico, que son las líneas subcapsulares, que nos permiten hacer un diagnóstico definitivo de rotura intracapsular, el signo de Linguini, que es lo mismo,
y el signo de keyhole, que nos permite hacer un diagnóstico probable, pero no definitivo. Aquí tenemos los tres tipos. Entonces, en el subcapsular, bueno, el signo de la línea subcapsular, como hemos dicho, es un diagnóstico definitivo, y en él veremos líneas hipointensas que rodean al gel de silicona y que discurren paralelas a la cápsula fibrosa, como este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí la cubierta del elastómero totalmente, bueno, que discurre paralela a la cápsula fibrosa, que sería toda esta banda hipointensa que rodea el implante. El signo de Linguini también es un diagnóstico definitivo de rotura, y de hecho es el signo más sensible y específico. Entonces, en él lo que veremos serán líneas curvas hipointensas dentro del implante, que lo que traducen es que la cubierta del elastómero se ha desestructurado totalmente, pero que la cápsula fibrosa está intacta, como podemos ver en esta imagen de 2 axial. Y luego tendríamos el signo de keyhole, que como hemos dicho es un diagnóstico probable, ¿vale? Muchas veces da falsos positivos, y en él la cubierta del elastómero se invagina sin que las membranas toquen entre ellas. Y puede ser que sea debido a una rotura intracapsular, pero puede ser también que sea debida a trasudación de silicona del implante hacia afuera y que sea esta silicona que ha trasudado la que esté generando esta invaginación, por lo que no siempre traducirá rotura. Luego tenemos la rotura del implante extracapsular, que como hemos dicho, la silicona sale más allá de la cubierta del elastómero y más allá de la cubierta fibrosa, contactando con el parénquima mamario adyacente y que puede migrar hacia sitios distales, como son ganglios axilares ipsilaterales, plexo braquial, extremidad superior, etc. ¿Cómo se diagnostica una rotura de un implante extracapsular? Pues el signo más fiable será la presencia de silicona libre en el parénquima mamario o en los ganglios axilares adyacentes asociados a rotura intracapsular. Cabe destacar que, bueno, a veces con las técnicas de imagen convencional no queda claro o es muy sutil esta rotura extracapsular. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que tuvimos en nuestro centro de una paciente que venía para hacer una mamografía de control y se le vio aquí en un de cuadrantes superiores de la mama izquierda una región más mal definida y, bueno, como vimos esto, decidimos hacer una ecografía y que hicimos el diagnóstico de rotura extracapsular y posteriormente bueno, también tenía una resonancia donde también se le vio que concordaban todos los signos. Vale, aquí tenemos ejemplos de rotura extracapsular. Tenemos dos imágenes en sagital selectivas, en secuencias selectivas para silicona, y aquí tenemos un granuloma de silicona que se encuentra dentro del parénquima mamario, y aquí en otro caso tenemos silicona que incluso está infiltrando en el músculo pectoral mayor. Cabe destacar que ambas presentan, bueno, aquí tenemos el signo de la línea subcapsular y aquí el signo de Linguini, que nos están indicando que, bueno, pues hay una rotura intracapsular con silicona que está emigrando hacia el exterior. Ahí sí. Vale, aquí tenemos un caso de nuestro centro, de lo mismo, una paciente con implantes mamarios bilaterales, donde en el dedo axial se ven signos de rotura intracapsular, que la secuencia de supresión de silicona vemos que hay mucho fluido que no suprime, lo cual nos está indicando que esto no es silicona, sino que es fluido periprotésico, que ya va acorde, y que además esta paciente, en esos cortes parece que la cápsula fibrosa está toda intacta, pero en otros sí que se veía que estaba la cápsula fibrosa con una solución de continuidad. Y en esta paciente, al aplicar secuencias de potenciación de silicona, no sé si se aprecia muy bien, pero yo creo que más grande sí que se ve, ¿no? Que tenemos aquí una hiperseñal de silicona a nivel de la región axilar y a nivel de cadena mamaria interna, izquierdas, que esto no indica nada más que, pues, que hay silicona que ha extravasado y que se está situando ahí, ¿no? O sea, todo acorde a una rotura del implante extracapsular. Cabe destacar que cuando la paciente ya ha tenido una rotura del implante extracapsular, esta silicona puede quedarse aquí durante años.
Entonces, bueno, simplemente tenerlo en cuenta que eso, no porque tenga siliconomas y captación de señal de silicona en otras regiones del implante significa que tenga una rotura extracapsular aguda, sino que esto puede ser que sea antiguo. Ahora hablaré sobre otros signos de probable rotura, como son el red tail sign, el salad oil y el teardrop. Pues el red tail sign es una deformidad de la cápsula fibrosa que se extiende hacia la pared torácica y bueno, puede ser que sea asociada o se deba a una rotura del implante o no. Por eso hablamos de probable rotura. Luego tenemos el salad oil sign, que cuando el gel de silicona se mezcla con el fluido subcapsular, como vemos aquí en esta imagen T2 sagital, que aquí teníamos también signo de Linguini, o sea, esto sí que es una rotura intracapsular en el que ha migrado fluido periprotésico hacia el interior, que genera estos water droplets. Y luego tenemos el teardrop sign, que es un poco similar al keyhole sign, y que en este caso pues hay trasudación de silicona que produce una invaginación de la cubierta del elastómero. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Puede ser que tenga asociado o que traduzca rotura o no. Aquí comentar simplemente los pitfalls o cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diferenciar un implante o sea, una rotura del implante, ¿vale? Varias cosas que tenemos que tener en cuenta y que pueden simular una rotura. Yo la que más destaco o lo que más creo que es importante son sobre todo los pliegues radiales y la presencia de roturas previas, ¿vale? Que nos pueden a veces confundir. Vale, seguiremos con otras complicaciones, ya vamos acabando. Y ahora hablaremos sobre las deformidades, el desplazamiento y la malposición de los implantes mamarios. Lo que hace, bueno, en lo referente al desplazamiento, ¿no? Pues hablamos de herniación cuando se produce una irregularidad del implante y una protrusión de al menos un centímetro, como pasaba en esta paciente que tenía pues, un desplazamiento inferior del implante mamario que incluso protruía a través de la piel, ¿no? En este caso, obviamente, pues se tuvo que quitar el implante y, bueno, y eso, y que básicamente es una indicación para su reemplazo, tanto la deformidad como el desplazamiento como la malposición. En este caso tenemos un desplazamiento del implante en una paciente con prótesis mamarias bilaterales, que en estas imágenes sagitales vemos que el implante derecho ha migrado mucho más hacia caudal. Es una complicación que también puede ocurrir. Vale. En cuanto a los tumores desmoides, también son una complicación de los implantes mamarios. Son tumores raros debido a esa proliferación fibroblástica y que están relacionados con la formación de la cápsula fibrosa, aunque la técnica no está, o sea, la etiología no está del todo clara todavía. La resonancia es la técnica de elección. Veremos el tumor desmoide será isointenso en T1 y de señal variable en T2 en función de la relación entre el componente de colágeno y estroma que tenga el tumor. Y asociará también bandas hipointensas en T1 y en T2, bandas de contenido fibroso. Y bueno, hay que tenerlos en cuenta porque pueden tener un curso indolente o tener un curso agresivo y de ahí que pueda tener pues, diferentes morfologías, que puede parecer una masa más bien circunscrita y de apariencia benigna o que pues, en los que son de curso agresivo pueden tener más morfología espiculada. En este caso vemos una paciente con prótesis mamarias bilaterales, una imagen isointensa en T1 en la porción medial del implante derecho, que a la administración de contraste presenta un realce homogéneo y bueno, en esta paciente se biopsió y resultó que era un tumor desmoide. Otra complicación que tenemos que tener en cuenta es el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios, que tiene una patogénesis desconocida y se calcula que afecta a 1 de cada 1.500.000 pacientes. Es más o menos aproximado. Se ha visto que está más asociado a la colocación de implantes rugosos y suele aparecer unos 10 años tras la colocación del implante. Debemos sospechar esta etiología cuando aparece fluido periprotésico un año o más
o sea, un año más después de la colocación del implante. Y cuando esto ocurra, para descartar esta patología, lo que haremos será una punción con aspiración con aguja fina y haremos una citometría de flujo para descartar que haya este tipo de tumor. Muchas veces el estudio inicial, por eso es con ecografía. La paciente se nota una tumoración y se le hace la ecografía, y cuando la sospecha ya es alta o cuando con la citología vemos que bueno, pues que los hallazgos son compatibles con este tipo de tumor, pues ya vamos dirigidos y haremos una resonancia con contraste intravenoso. Aquí sí que pondremos contraste. Como aquí, por ejemplo, que vemos esta paciente, que la ecografía se vea esta imagen bien definida, hipoecogénica, y que en el T1 con contraste con saturación grasa vemos que corresponde como a la porción medial del implante izquierdo, y que bueno, se hizo un diagnóstico definitivo de linfoma anaplásico de células grandes. Y destacar que los hallazgos más comunes realmente son la aparición de fluido perimplante y la masa de partes blandas. Y simplemente destacar eso, ¿no? Que cuando hay una aparición de fluido periprotésico tardío, aquí al menos lo que hacemos es analizar el fluido para descartar esta patología con citometría de flujo. Aquí tenemos otra paciente que lo mismo, de forma tardía apareció este fluido periprotésico, y que en la resonancia en el T2 sagital se vio además una lesión circunscrita bien definida, isointensa, en la parte posterior. Y bueno, pues en esta paciente lo que se hizo fue sacarle una muestra del fluido y se vio que tenía células CD30 positivas compatibles con un linfoma anaplásico de células gigantes. Vale, ya terminando, tenemos otra complicación que es la necrosis grasa, que se trata de un proceso inflamatorio benigno debido al compromiso vascular, que sobre todo aparece en pacientes que han tenido aumento de pecho en cirugías reconstructivas, y que es debido bueno, y que esta necrosis grasa aparece debido al compromiso vascular de este tejido adiposo, que por las cirugías pues se ha visto alterado, y que la imagen que dan es esta, ¿no? Tenemos una lesión oval hiperintensa en T2, porque al final es grasa, que en la secuencia de saturación grasa pues no pierde la señal, y que pueden presentar realce en anillo, como en esta imagen de aquí, en un T1 sagital con contraste. Cabe destacar que muchas veces tienen morfología benigna, o que vemos claramente que son benignas, pero pueden ser también de morfología especulada y simulando más un cáncer de mama agresivo, por lo que en estos casos, si tenemos duda, pues siempre biopsiar. Y bueno, básicamente también comentar que la mamografía presenta la típica imagen en cáscara de huevo. Vale, finalmente, para acabar el último punto, hablaremos sobre la inyección de silicona libre. Bueno, hay gente que o sea, que en vez de hacer la cirugía de colocación de prótesis de implantes mamarios, pues hay pacientes que también deciden pues inyectarse, bueno, silicona libre, biopolímeros o incluso grasa autóloga. Cabe destacar que este procedimiento reduce la sensibilidad de la mamografía, ya que bueno, produce grandes artefactos y no nos permitirá valorar correctamente el parénquima mamario, y que en estos casos es más útil utilizar la resonancia para el estudio de cáncer de mama. En el caso de inyección de silicona libre, pues ¿qué veremos? Pues veremos una señal hipointensa en T1, señal hiperintensa en T2 y captación, bueno, y también veremos señal en las secuencias de potenciación de silicona, ¿no? Y bueno, simplemente comentar que también la inyección libre de silicona de forma reactiva puede producir un cierto realce a la administración de contraste. Pues en este caso tenemos una paciente que se inyectaba la silicona, en este caso eran aceites vegetales, y vemos esta imagen hipointensa en T2, hay en T1, aquí en T2, ¿no? Estas múltiples imágenes nodulares, y que a la administración de contraste presentan cierto realce periférico. Vale, aquí es otra paciente, ¿no? Que se hizo una lipotransferencia, que básicamente se inyectó grasa autóloga, donde vemos todos estos
nodulitos bilaterales, que no son más que quistes oleosos secundarios a este procedimiento y que, bueno, pues que tienen la desventaja de que pueden producir gran artefacto en las técnicas de imagen convencional y puede ser que tengamos que recurrir a otras técnicas como la resonancia, ¿no? Para complementar los estudios. Vale, pues como conclusiones de la charla, simplemente he decidido poner tres pequeños apuntes, y es que la colocación de los implantes mamarios es una de las cirugías cosméticas más comunes. Es importante conocer los diferentes tipos según la generación a la que pertenezcan, el contenido que presenten, la textura, si son de doble luz o luz única y según su posición. Y luego la conclusión que creo que hay que sacar de esta charla es eso, ¿no? Que la resonancia es la modalidad de elección o que nos permite ver con mayor resolución y mayor precisión las complicaciones de los implantes mamarios, pero con la coletilla de que bueno, pues debe usarse solo cuando las técnicas de imagen convencional nos generen dudas, porque es lo que comentamos al principio, ¿no? No siempre no hay disponibilidad para realizar resonancias en todos los hospitales. Y pues sí que en estos casos en que no queda claro lo que le está pasando exactamente a la paciente, pues la resonancia sí que es verdad que es la mejor técnica para salir de dudas. Y bueno, aquí tendríais la bibliografía y ya estaría. Muchas gracias. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues preguntad y... Muchas gracias por la presentación, por darnos estos datos y habernos explicado de esta manera tan clara y tan visual. Tenemos para la discusión final a dos expertas en radiología de mama, que son Rosa Lorente y Lucía Graña. No sé si queréis hacer algún comentario o queréis dar algún tip antes de pasar si hay alguna pregunta. Bueno, sí, muchas gracias, Paul, por la presentación. Me ha parecido muy interesante y yo creo que es un tema muy de actualidad, que está, bueno, pues es muy importante conocer las complicaciones de las prótesis porque cada vez tenemos más pacientes con prótesis. O sea, yo creo que sí que ha estado muy interesante y muchas gracias por la presentación. Yo también te quiero dar la enhorabuena, también me ha gustado mucho y me ha encantado que hayas compartido tantas imágenes con nosotros que siempre nos ayudan a entender mejor las cosas. Enhorabuena. Bueno, hay una pregunta a Víctor Pineda, bueno, es para Paul o vosotras si queréis hacer alguna aportación o algún comentario. Víctor nos pregunta si se recomienda realizar pruebas de imagen en prótesis antiguas asintomáticas o solo deben estudiarse las prótesis sintomáticas. Paul, ¿qué piensas? Claro, yo de lo que he leído, lo que he visto que lo más actual es que la FDA lo que recomienda es realizar resonancias de control sucesivas cada 2-3 años en todas aquellas pacientes con implantes que se los han colocado hace más de 5 años. Es decir, si tú has colocado el implante, han pasado más de 5 años, en principio lo que está recomendado es hacer resonancias de control cada 2-3 años, independientemente de que tengas sintomatología o no. Entonces, esto es lo que recomienda la FDA. Pero a partir de aquí ya no sé. ¿Y esto es por el riesgo del linfoma o por ver? Bueno, claro, al final, eso que comentamos en la presentación, ¿no? Que casi más de la mitad de las pacientes a los 10 años ya presentan algún tipo de complicación, sobre todo rotura. Entonces, yo entiendo que es pues para prevenir eso, y como muchas veces la rotura es asintomática, claro, es por eso que a veces es difícil y que es por eso que a veces con el diagnóstico clínico nos quedamos cortos, porque a lo mejor tiene una paciente que no nota nada, a la exploración tampoco ves algo raro y realmente tiene una rotura del implante. Entonces, bueno, yo creo que esa es la razón. No sé, Lucía, Rosa, si queréis, ¿tenéis algo que añadir? Yo quería compartir una cosa con vosotros. No sé, supongo que a vosotros también os pasa, pero es cierto que el líquido periprotésico un año después del implante
es una cosa rara, pero no es excepcional. Nosotros hemos encontrado con unos cuantos casos dentro de la poca experiencia que tenemos nosotros en prótesis, y la verdad es que ninguno era un linfoma. Eran seromas tardíos, que no son muy frecuentes. No sé cómo los manejáis vosotros. Nosotros cuando vemos la paciente llega con una mama inflamada, hinchada, muy incómoda, entonces vemos mucho líquido alrededor de la prótesis es ya pues, de tiempo de evolución. Nosotros solemos hacer una resonancia para ver que no haya ninguna masa que sugiera linfoma y que no haya ninguna rotura que se nos haya pasado en la ecografía. Y después vaciamos todo el líquido que podemos. Lo mandamos a micro, que normalmente no hay ningún germen, y a citología para confirmar que no hay nada maligno. Y bueno, la literatura dice que en estos casos hay que recambiar la prótesis. Nosotros tenemos varios que simplemente vaciando el líquido la paciente mejoró y quedó asintomática. No sé si era por comentároslo. Yo os quería, bueno, yo tenía una pregunta así en mente en relación a esto del líquido, ¿no? Que cuando, ¿no? Paul había dicho que se drena, pero se drena y ya está, no se vuelve a reproducir, entonces, ¿no? Como lo ha relacionado también con el linfoma, no sé si vale la pena, ¿no? Es un poco en relación a esto que decías, ¿no? Si tiene que quitarse la prótesis, si hay más riesgo en estos casos o... ¿no? Me ha llamado un poco la atención esto, ¿no? El líquido se drena y ya está, y no se vuelve a producir y todo resuelto. ¿Cómo es? En nuestra experiencia, la verdad es que sí que hubo una paciente que tuvo que recambiarse la prótesis, pero las demás simplemente vaciando el líquido, esa inflamación disminuyó y las pacientes mejoraron. Pero bueno, supongo que dependerá de la clínica, ¿no? De las mujeres. Primero eso, descartar que no haya una infección ni un tumor, y después, pues, en función de cómo vaya. Nosotros, la verdad es que drenándola una sola vez, la mayoría fueron bien. Sí, yo creo que el tema del líquido periprótesis es uno de los más difíciles en el manejo de las prótesis, porque claro, el linfoma anaplásico de células B asociado a prótesis, cada vez hay más prótesis, cada vez es más frecuente. Y como dice Lucía, el líquido es muy frecuente también, entonces es un problema importante, estás pinchando al lado de una prótesis que puede romper, pues es un tema que pone un poco nervioso. Dicen que es muy importante el aumento del líquido, es decir, si tú tienes líquido desde el principio y está igual, bueno, pues asumes que es un líquido, que es un seroma, pero claro, el problema es el seroma tardío que aparece. Yo, como decía Lucía, siempre pinchamos y lo que haces es analizar, muy importante, como ha dicho Paul, recordar la citometría de flujo, que es, bueno, pues es para ver subpoblaciones linfocitarias, y nosotros los patólogos siempre nos insisten porque, claro, bueno, pues la infección habitualmente te da clínica, el linfoma no, y las masas aparecen en el linfoma, pero es más frecuente la presentación con líquido. Entonces sí que, como ha dicho Paul, pero un poco por insistir, muy importante la citometría de flujo para que no se nos pase un linfoma. Y luego nosotros, pues sí, bueno, pues normalmente cuando pinchas y se descarta el linfoma, pues la vas siguiendo. Si sigue aumentando y sigue teniendo el líquido, pues a veces hace falta recambio de prótesis. Pero habitualmente, una vez que ha aumentado el líquido, lo has pinchado, yo no sé si es porque tú lo pinchas, desaparece o hubiera desaparecido igual, pero habitualmente ahí sí que se suele quedar si no es un linfoma, claro. Muchas gracias por los comentarios. En el chat, Mayra Martel hace una propuesta, a ver si no sé si te interesará, que dice que le gustaría que le sería de ayuda una charla de ecografía de las prótesis. Ahí lo dejo por si alguien coge un poco la idea. Y no hay más preguntas en el chat. Estamos en hora, no sé si Víctor, si queréis hacer alguna aportación más, vosotras, Lucía, Rosa, y si no, Víctor, te doy paso para que hagas las conclusiones. Muy bien, muchas gracias a Noemí. No, para acabar, solo agradecer la participación a Lucía y a Rosa por sus interesantes comentarios y darle la enhorabuena a Paul por la presentación de hoy. Animarlo a que prepare la charla de prótesis por ecografía. Y nada, como resumen, pues hacer énfasis en lo que decíais, ¿no? Que es un tema candente porque cada vez hay más prótesis, sobre todo estéticas, ¿no? Como comentaba a Rosa, aunque también oncológicas. Y bueno, que es importante todo lo que ha comentado Paul, ¿no? Conocer bien el tipo de prótesis, cómo está puesta, los contenidos que tienen, y que no es la única complicación que existe, no es la rotura intra y extracapsular, sino que hay más complicaciones que hay que conocerlas, y el reto en el manejo que comporta la presencia de líquido
periprotésico, que ya nos han comentado Rosa y Lucía un poco en su experiencia cómo hay que manejarlo, ¿no? Y que sí que puede ser complicado. Sin más, no sé si queréis añadir algo más. Paul, ¿todo? Todo bien, gracias. Perfecto, pues muy bien. Pues sin más despedimos la sesión de hoy y os esperamos todos a la sesión de mañana de la plataforma. Que vaya bien, que paséis un buen día. Chao. Adiós. Gracias. Gracias.